Juan Bosch y Joaquín Balaguer, dos gigantes de la política dominicana del siglo XX, intelectuales, escritores, presidentes y rivales. Pero hay algo que muchos aún se preguntan. ¿Eran realmente enemigos irreconciliables? ¿O hubo entre ellos un pacto, una amistad secreta que marcó el rumbo de nuestra historia? Durante décadas se ha alimentado una teoría, una fábula tejida por los hilos de la política, la ideología y la sospecha. Una historia donde se mezcla la verdad con la leyenda. En este video vamos a desmontar los mitos. Te contaremos lo que nunca te dijeron. Los orígenes, las coincidencias, los desencuentros. Y esa cena en La Habana que lo cambió todo. ¿Existió realmente un acuerdo entre Bosch y Balaguer? ¿O fue el respeto entre dos hombres que entendían el peso de la historia? Prepárate para conocer la verdad detrás de la rivalidad más emblemática de la República Dominicana. Así que si te gustan los datos ocultos de la política dominicana y quieres conocer los secretos que marcaron a nuestra historia, quédate hasta el final. Dale like, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos episodios de Historia Dominicana, como nunca antes te la contaron. Vamos allá. Juan Bosch y Joaquín Balaguer nacieron en contextos sociales y políticos profundamente distintos. El primero, un hombre de letras. El segundo, un hombre de poder. Ambos compartieron un destino que, aunque a veces parecía paralelo, los llevaría a convertirse en las figuras más influyentes de la República Dominicana del siglo XX. Juan Bosch nació en 1909 en La Vega, y su destino estaba marcado por las palabras. Desde joven se sumergió en el mundo de la literatura, cultivando su amor por los relatos, las narraciones y los cuentos. Se vinculó con los círculos literarios de la época, no solo como narrador y cuentista, sino también como un pensador comprometido con causas democráticas y la justicia social. Bosch no solo era un escritor, su pluma se convirtió en un instrumento de resistencia, especialmente en un país donde la dictadura de Trujillo oprimía cualquier voz disidente. A los 30 años ya era conocido por su firme postura contra el régimen, lo que lo llevó a ser encarcelado en varias ocasiones. El costo de su oposición fue alto. Juan Bosch pasó más de 24 años en el exilio, viviendo en diferentes países de Europa y América Latina, siempre defendiendo los ideales de libertad, democracia y justicia social. La cárcel y el exilio no hicieron más que fortalecer su carácter y su lucha. Por otro lado, Joaquín Balaguer, nacido en 1906 en la ciudad de Villavisonó, emprendió un camino diferente. Aunque compartió algunas inclinaciones literarias y cultivó la poesía en su juventud, su vida política estuvo marcada por su temprana incorporación al aparato del poder. A diferencia de Bosch, Balaguer no optó por la resistencia. Su destino estuvo vinculado al régimen de Rafael Trujillo. Desde su regreso a la República Dominicana después de completar sus estudios en París, Balaguer se unió al sistema político de Trujillo, donde se le otorgó el cargo de director de la Oficina Central de Planificación. Su carrera diplomática y política se consolidó rápidamente, alcanzando posiciones clave dentro del gobierno. Balaguer no solo fue un hombre de confianza de Trujillo, sino que también compartió su visión de un país en el que el orden, aunque basado en la represión, garantizaba la estabilidad política. Mientras Bosch luchaba desde el exilio, Balaguer se erguía como uno de los pilares del régimen. Así, mientras Bosch se mantenía firme en su postura contra la dictadura, Balaguer disfrutaba de una ascendencia que le otorgaba poder dentro de la estructura del gobierno de Trujillo. Pero, en la década de los 40, los caminos de ambos hombres empezarían a cruzarse de manera inesperada. En 1941, la historia dio un giro. Ambos personajes se encontraron en La Habana, en un momento clave para la política dominicana. La ciudad estaba llena de movimientos políticos y, entre ellos, se tejían estrategias para cambiar el rumbo de la nación. En ese encuentro en La Habana, Bosch, ya como líder de la oposición, propuso a Balaguer unirse al PRD, el partido que él mismo había fundado. Bosch veía en Balaguer una figura clave, un hombre con poder y talento que podría ser crucial para el cambio político que tanto necesitaba la República Dominicana. Pero Balaguer, fiel a sus ideales y a su alianza con Trujillo, rechazó la oferta de forma tajante. Y fue en ese momento cuando Balaguer pronunció una de las frases más célebres de la historia política dominicana. La única forma segura de comerse un mango es estar debajo de la mata cuando caiga. Esa frase, llena de pragmatismo y sabiduría política, dejó claro que, para Balaguer, la lealtad a Trujillo era incuestionable. La cena en La Habana, que parecía ser un simple encuentro entre viejos conocidos, se convirtió en un momento decisivo en la historia de la política dominicana. La semilla de la rivalidad entre Balaguer y Bosch había sido sembrada. El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue asesinado, un evento que marcó el fin de una era de terror en la República Dominicana. La caída de la dictadura trujillista abrió una nueva página en la historia política del país, pero también trajo consigo una serie de incertidumbres y disputas por el poder. Para algunos, la caída de Trujillo era un momento de liberación y de esperanza para un nuevo orden democrático. Para otros, era el inicio de una lucha por el control en un país que había sido moldeado por la mano de hierro del dictador. En medio de esta convulsión política, la relación entre Bosch y Balaguer
tomó un giro inesperado. Mientras Bosch regresaba al país en 1961 para asumir su rol como líder de la oposición, Balaguer, quien se encontraba dentro de las filas de los trujillistas, decidió tomar un camino distinto. Fue en este periodo que Balaguer comenzó a distanciarse del legado trujillista, adaptándose a la nueva realidad política que se avecinaba. Bosch, por su parte, asumió la presidencia de la República Dominicana en 1962, tras unas elecciones democráticas, un logro histórico en la lucha por la democracia. Su llegada al poder representaba la culminación de un largo proceso de resistencia y lucha por la libertad, pero también significaba una amenaza para aquellos que seguían creyendo en el orden establecido por Trujillo. Sin embargo, la estabilidad del gobierno de Bosch fue efímera. En 1963, solo 7 meses después de asumir el poder, un golpe de Estado derrocó a Bosch, acusándolo de imponer políticas radicales que no eran bien recibidas por los sectores militares y políticos conservadores. Este golpe marcó el regreso al caos político en la isla y preparó el terreno para la intervención estadounidense en 1965. Bosch se exilió otra vez, esta vez en Puerto Rico. Abril de 1965. Las calles de Santo Domingo arden en llamas. El pueblo, empuñando banderas, exige el regreso de la democracia, el regreso de Bosch. Pero el sueño se transforma en pesadilla. Estados Unidos, temiendo una nueva Cuba en el Caribe, impone su voluntad. Los marines invaden el país bajo el disfraz de una supuesta paz. La Pax Americana. Era una paz sin justicia, una paz que desmanteló la izquierda, que exterminó sueños juveniles, que impuso como presidente a un hombre que, aunque civil y educado, había servido durante años a la dictadura. Joaquín Balaguer. Bosch, aún en el exilio, sabía que si no participaba en las elecciones de 1966, la intervención se prolongaría. Su presencia era necesaria para que los marines se marcharan. Así fue. Balaguer ganó, pero no por la voluntad popular, sino por la necesidad de estabilizar el país bajo las condiciones de Washington. Fue entonces cuando nació la leyenda. La izquierda, herida, perseguida y frustrada, comenzó a murmurar en los pasillos oscuros de la historia. Decían que Bosch y Balaguer tenían un acuerdo secreto, que todo había sido un montaje, que Bosch le había entregado el país a Balaguer a cambio de quién sabe qué. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Conveniencia? Era 1966. Tras la intervención militar de Estados Unidos y la derrota del movimiento constitucionalista, Balaguer regresó como el candidato del orden, de la estabilidad, del imperio. Y Bosch, que había sido el rostro legítimo de la democracia en 1963, decidió no participar. ¿Por qué? Algunos dijeron que fue una renuncia, otros que fue un sacrificio. Para muchos, su ausencia en las elecciones fue sospechosa. ¿Cómo podía el gran defensor de la Constitución retirarse en el momento más crítico? La respuesta, sin embargo, era menos novelesca y más dolorosa. Bosch sabía que su presencia era necesaria para que los marines se fueran, pero también sabía que, aunque estuviera, jamás lo dejarían ganar. La izquierda, desmoralizada y perseguida, comenzó a buscar culpables, y como suele ocurrir en tiempos de traición y miedo, los dedos apuntaron a los suyos. Bosch fue acusado de tibio, de traidor, de pactar con el enemigo. Lo llamaron burgués disfrazado de socialista. Decían que su exilio era cómodo, y su silencio cómplice. Pero no había pruebas. Ni un solo documento, ni una reunión confirmada, solo rumores, solo conjeturas alimentadas por el resentimiento y la frustración. Era más fácil culpar a Bosch que aceptar la derrota. Era más sencillo creer en una conspiración que entender la complejidad del poder. Bosch lo sabía, y nunca respondió con ira. Sabía que en la política, como en la guerra, el precio de la coherencia es el aislamiento. Pero también sabía que la historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y volvió. En abril de 1970, Juan Bosch pisó suelo dominicano otra vez, pero no volvió con armas, ni con odio. Volvió con un propósito firme: evitar que el aparato represivo del Estado continuara exterminando a jóvenes que soñaban con cambiar el mundo. Bosch se convirtió en el único opositor real. No era un líder de papel. Denunció los asesinatos, señaló a los responsables, dio voz a los sin voz. Su oposición no era caprichosa ni demagógica, era moral. Mientras muchos se escondían o se acomodaban, Bosch se mantuvo en pie, con la frente en alto. Pasaron los años. Balaguer envejeció en el poder, entre elecciones cuestionadas, represión calculada y una democracia que apenas respiraba. Fue el arquitecto de una estabilidad sin libertades, un patriarca de voz temblorosa y ojos astutos. Bosch, por su parte, había dado otro paso. Decepcionado del PRD, fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Y no buscó masas, sino cuadros formados, jóvenes pensantes. Quiso crear una nueva conciencia política. No solo ganar el poder, sino merecerlo. Y entonces ocurrió lo impensable. Era 1996. Balaguer, ya casi ciego, sostenía aún las llaves del sistema.
El PRCSC no tenía fuerzas para ganar solo. En ese cruce histórico, Balaguer decidió no apoyar a su candidato natural. En cambio, apoyó al joven Leonel Fernández, el delfín político de Bosch. ¿Una traición a su partido? Tal vez. ¿Una jugada política? Sin duda. Pero también en lo profundo fue algo más. Un gesto de reconocimiento. Sin pronunciar su nombre, sin ceder en sus ideas, Balaguer admitía, con hechos, que Bosch había sido el político más íntegro de su tiempo, que su visión había echado raíces. Mucho se ha dicho sobre Juan Bosch y Joaquín Balaguer, que fueron amigos, que compartieron secretos, que tenían un pacto, un acuerdo oculto que marcó la historia política dominicana del siglo XX. Pero ¿qué hay de cierto en todo eso? ¿Fueron realmente aliados silenciosos o simplemente dos figuras enfrentadas por el destino? Juan Bosch y Joaquín Balaguer no fueron amigos. No hubo un pacto secreto. Lo que existió fue un respeto tácito entre dos hombres que representaban visiones totalmente opuestas de nación. Uno eligió el exilio para no ceder ante la tiranía. El otro, la permanencia en el poder como forma de control y estrategia. Ambos marcaron con fuerza la historia del siglo XX dominicano. Sus caminos se cruzaron, se enfrentaron, se observaron a la distancia, pero nunca caminaron juntos. Y si alguna vez compartieron gestos de cortesía o decisiones que parecieron cercanía, fue solo producto de la política y de la necesidad, no de la complicidad. Bosch fue oposición firme. Balaguer fue poder silencioso. Y entre ambos se dibujó la lucha entre la democracia soñada y el autoritarismo disfrazado de estabilidad. Si este contenido te ayudó a entender mejor una parte crucial de nuestra historia, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Así más personas podrán ver la historia como realmente fue. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.